Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. Ha vencido el Señor de la vida, derrotando el pecado de Adán, con su gracia y su sangre bendita, ha vencido al Cordero Pascual. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, con alegría nos reunimos a Cristo para a través de Él ofrecer a Dios Padre nuestra oración, nuestras peticiones, nuestras súplicas, sabiendo que Él es nuestra meta definitiva y que Cristo es el camino para llegar a Él, que Cristo es la verdad que escuchamos de Él y la vida que recibimos de Dios Padre. Antes de acercarnos al altar del Señor, les pido que en esta celebración particularmente hagan una oración por mí, que en esta semana estaré cumpliendo 43 años de sacerdote, ya que me ordené precisamente un día 24 de mayo, que en aquel entonces era fiesta de Pentecostés. Ha sido un trabajo hermoso, pero no siempre fácil, con retos, con obstáculos, con momentos difíciles, pero siempre con la ayuda de Dios y por supuesto que con la oración de ustedes podré continuar más fácilmente esta misión que Dios me ha encomendado. Pero no solamente un servidor, sino cada uno de ustedes, papás, mamás, maestros, empleados, secretarios, ejecutivos, carpinteros, etcétera. Cada uno tenemos una misión y precisamente tenemos que tratar de realizarla de la mejor manera, reconociendo los errores y fortaleciendo nuestras partes positivas. Antes de acercarnos al altar del Señor, pidamos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten
Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único, Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos, elevar a ti una cumplida acción de gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 46. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloria y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo:
Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, el día de hoy quiero comenzar mi reflexión, mi homilía, contándoles un cuento sobre un sultán que amaba mucho las aves, especialmente su plumaje, y en una ocasión sus súbditos le obsequiaron un pájaro maravilloso, pero lamentablemente solamente podía verse hermosísimo cuando extendía las alas. Mientras tenía las alas plegadas, parecía un pájaro común y corriente. Y bueno, le entregaron esta ave y todos los días mandó a hacer, evidentemente el sultán, una inmensa jaula del tamaño casi de un jardín, y todos los días buscaba el sultán ver que este pájaro volara para poder ver su plumaje. Pero resulta que aquel pájaro no volaba, estaba siempre colocado en una misma rama. Y un día y otro día el sultán se levantaba cuando salían los rayos del sol para ver si ese pájaro volaba. Se pasaba ahí largo tiempo, llegaba la tarde, llegaba el atardecer y aquel pájaro siempre en la rama. Entonces al sultán se le ocurrió una idea: voy a dar una gran recompensa a quien haga volar al pájaro. Como la riqueza era importante, los bultos de oro que iba a dar aquel sultán, acudieron adivinos, magos, de todas partes, pero con encantamientos, con comida especial, con todo tipo de cosas. Nadie pudo hacer que el pájaro volara. Hasta que finalmente, un día estaba el sultán ahí en su ventana y vio que el pájaro estaba volando como nunca, extendiendo sus alas por todo el jardín. Y entonces preguntó: ¿quién ha hecho esto? Y entonces todos dijeron: pues el jardinero. Traigan al jardinero, por favor, para darles los costales, las bolsas de oro. Y cuando el sultán le preguntó: ¿qué hiciste para que el pájaro volara? Pues yo nada más le corté la rama. Bueno, es un cuento muy interesante porque nos habla de que a veces necesitamos cortarles las ramas, los puntos de confort a los demás para obligarlos a volar. Porque de otra manera, mientras una persona está en un punto de confort, con todo solucionado, no tiene necesidad de extender sus alas y lamentablemente no crece. No sé si durante los domingos de Pascua les ha llamado la atención algo que a mí me sorprendía mucho cuando comencé a escucharlo con atención. Fíjense, después de la resurrección, Cristo tenía un cuerpo que no solo podía aparecer y desaparecer, sino también podía mostrar las llagas, como el día de su resurrección y en el siguiente domingo en el cenáculo, cuando se le apareció a Tomás, el lugar de la última cena. Pero curiosamente, ese mismo día de la resurrección no tenía las llagas cuando se apareció a los discípulos de Emaús, ni tampoco tenía el mismo rostro, porque de lo contrario, los discípulos de Emaús lo hubieran reconocido de inmediato. Tampoco Cristo tenía la misma apariencia cuando se apareció varios días después a los apóstoles a la orilla del lago de Galilea cuando pescaban, porque no lo reconocieron inicialmente.
¿Por qué hacía esto Jesús? ¿Por qué cambiaba un poco de su aspecto? ¿Por qué a veces se presentaba como el que conocían y a veces con un aspecto distinto? ¿Eran simples caprichos? Por supuesto que no. Si tomamos en cuenta que Dios siempre tiene una pedagogía para enseñar, podemos entender que lo que Jesús estaba preparando era su despedida. ¿Por qué? Para que los apóstoles entendieran que ya no debían aferrarse a una presencia física o a una cara o a un cuerpo determinado de Jesús, porque aunque su cuerpo ya no iba a estar presente en medio de ellos físicamente, lo seguiría estando en forma espiritual. Por otra parte, ¿por qué era importante que desapareciera físicamente Jesús? Para animar y exigir a sus apóstoles a que comenzaran a hacer su trabajo. ¿A qué me refiero? Para que me entiendan, les pongo el ejemplo de aquellos padres de familia o maestros que se consideran siempre indispensables para que sus hijos puedan enfrentar los problemas y de una u otra manera consideran a sus hijos o alumnos incapaces de hacer las cosas por cuenta propia. Si el papá o el maestro se considera indispensable, pues ¿qué está haciendo? Está considerando a su hijo o alumno incapaz de hacer las cosas por su propia cuenta. Con esta idea que a veces tienen los papás, soy indispensable, mi hijo no puede hacer las cosas, los papás les hacen todo, les resuelven todo, convirtiéndolos en inútiles. Porque quien recibe todo hecho o resuelto, crece con baja estima, pensando en que si le hacen o resuelven todo es porque él o ella es incapaz de hacer las cosas por sí mismo. Por eso, cuidado, padres de familia que dicen que por amor les hacen, resuelven y dan todo a sus hijos porque los están convirtiendo en inútiles, en incapaces de superar las frustraciones ordinarias de la vida. Es cierto que el padre o maestro debe de dar las bases, los apoyos necesarios, pero también deben de permitir que el alumno se arriesgue, caiga y se vuelva a levantar, aprenda de sus errores y los corrija, madure con sus experiencias, sea creativo, afronte sus riesgos. Solo de esta manera podrá también convertirse el discípulo en maestro. Por eso en un determinado momento, los padres de familia o maestros deben desaparecer o hacerse a un lado en el proceso de maduración de los alumnos. Pues bien, con esta idea Cristo no quiso hacer apóstoles dependientes, sino unidos a Él, pero seguros e independientes y capaces de abrir nuevos caminos. Les cortó la ramita. Y además era una forma de decirles, confío en ustedes, pueden volar, les corto la ramita. Sé que lo van a hacer muy bien, no tengan miedo. Pero además no los dejó totalmente solos, sino que les enviaría, como lo vamos a ver el próximo domingo, la fuerza y el apoyo del Espíritu Santo. Dios quiera que en este día todos los padres de familia y educadores aprendan a no hacer hijos o alumnos dependientes, agarrados siempre de la ramita de papá o de mamá, sino todo lo contrario, que les enseñen a volar. El día de hoy celebramos que Cristo cumple con todo lo que tenía que hacer en la tierra sin dejar nada pendiente o a medias. Solamente hasta que sus apóstoles han comprendido sus palabras y están ciertos de que ha resucitado y no les queda ninguna duda, Cristo se despide de ellos y considera que ya no es necesaria su presencia física en medio de ellos. Ahora los acompañará y acompañará a la iglesia de otra manera a través de su Espíritu. Ahora no necesitamos ver su cuerpo físico para saber que está en medio de nosotros. Sabemos que está presente cuando celebramos los sacramentos y especialmente la Santa Misa, la Eucaristía. Sabemos que está presente cuando nos reunimos a hacer oración, cuando somos solidarios con los más débiles, cuando vivimos como hermanos. Jesucristo no nos ha abandonado, sigue presente en medio de nosotros
y seguirá presente hasta el fin de los días. Él así lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso, el día de la resurrección, el ángel les dijo a los apóstoles que no deberían estar pensando en un Cristo muerto. Y el ángel les dijo a los apóstoles, aquel día en que Cristo subió a los cielos, que no deberían estar mirando solo al cielo, sino también poniendo en práctica lo que Cristo nos enseñó. Desde el día de la ascensión de Cristo, los cristianos tenemos la obligación de trabajar construyendo el reino que Él vino a instaurar, dar a conocer la buena noticia, el evangelio de su amor, de su perdón, de su misericordia, y al mismo tiempo el compromiso de vivir como verdaderos hijos de Dios, siendo sal y luz de la tierra, viviendo como seguidores de Cristo, como cristianos. Y Jesús nos conforta diciéndonos que, aunque esto no es fácil, Él nos envía al Espíritu Santo para que podamos cumplir con lo que Él espera de nosotros. Precisamente el próximo domingo estaremos celebrando que Cristo envió ese Espíritu a sus apóstoles y a la Virgen María el día de Pentecostés. Así que quise comenzar la homilía de hoy hablando de esta ramita que a veces puede representar a ese papá que está siendo un hijo dependiente, a esa mamá, a ese maestro, a ese hermano. Y claro, el pajarito, mientras tenga de quién agarrarse, sigue de flojo, sigue de inútil, sigue de dependiente, no se quiere ir de la casa, aunque ya tiene 40 años, etc. Y no es que al cortarle la ramita seamos malos, sino por el contrario, estamos haciendo madurar a la gente. Y esto de mamitis o papitis, a veces también se tiene en los gobiernos. Hay gobiernos que prefieren darles ramitas a la gente, con limosnitas, con esto, con lo otro, te doy dinero aunque no trabajes, en fin. ¿Para qué? ¿Para que sigas dependiendo de mí? No, un verdadero gobierno tiene que dar oportunidades, alicientes, apoyo, seguridades a las personas para que levanten el vuelo y hagan que el país sea cada vez mucho, mucho mejor. Pidamos al Señor para que todos entendamos esto y que los niños entiendan, especialmente ustedes niños, que cuando el papá les pide, tiende tu cama, no te la voy a tender yo, ¿es para qué? Para que aprendas a hacer las cosas por tu propia cuenta. Cuando te pide, haga tu tarea, no te voy a ayudar yo, te apoyo, te acompaño ahí, te ayudo en algunas cositas, pero no te la hago yo. ¿Por qué? Porque si no te voy a hacer dependiente o un inútil. Y en las iglesias igual, hay que permitir que los laicos crezcan. Yo no estoy de acuerdo en que en algunas parroquias el párroco lo tenga que hacer todo. Para eso están los grupos, tienen ideas, iniciativas, hay que permitir que sus iniciativas se vayan convirtiendo en realidad, porque si no, el día que se ve el padre, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues no hay padre. En cambio, de esta manera, aunque el padre no esté, aunque tarde en regresar el nuevo sacerdote que han nombrado, etcétera, los grupos siguen trabajando constantemente. Así tiene que ser. Esperemos que esta enseñanza del día de hoy de quitarnos la ramita nos ayude a madurar. Decimos todos juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora nos unimos en oración para dar gracias por tantas cosas hermosas que recibimos, pero también para pedir especialmente por los enfermos, por los que sufren, por los que padecen a causa de las fuerzas naturales, a causa de la violencia, de las guerras. Cada quien tiene algo que pedir al Señor. A cada petición decimos todos, te rogamos, Señor. Juntos,
te rogamos, Señor. Para que Cristo, desde el trono de su gloria, venga en ayuda de su Iglesia, que lucha en medio de las dificultades del mundo y no permita que sus fieles se dejen cautivar por los bienes de la tierra, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor Jesús, que prometió que, al ser elevado sobre la tierra, atraería a todos hacia sí, revele su nombre a las personas que aún no lo conocen, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que con su triunfo ha glorificado nuestra carne, colocándola cerca de Dios Padre, llene de esperanza a los que sufren enfermedades en el cuerpo o angustias en el espíritu, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, elevado al cielo, nos envíe el Espíritu Santo, para que nos enseñe a amar los bienes de arriba y a no dejarnos cautivar por las cosas de la tierra, oremos. Te rogamos, Señor. Y ahora cada uno de ustedes aquí presentes y quienes siguen esta transmisión pueden hacer sus propias peticiones en silencio. Todo esto, Padre Todopoderoso, y lo que no sabemos pedirte, pero tú sabes que necesitamos, te lo presentamos a través de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sutarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar, como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre,
proclama día tras día su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Los niños y las personas que no pudieron recibir la comunión sacramental pueden hacer la comunión espiritual repitiendo conmigo. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora quienes cumplen años o celebran algún aniversario se ponen de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario. Bendícelos. Concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo, y llénalos de tus bendiciones. Amén. Nos ponemos todos de pie para hacer nuestra oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. a nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Hermanas, hermanos, antes de despedirme, como siempre, agradezco a los músicos, agradezco al sacristán, a los lectores, a Víctor y su equipo de transmisión, y a todos ustedes su presencia, y también a quienes nos siguen a distancia. Es una parroquia, no mía, es una parroquia de la comunidad. Nos vamos a ir nosotros también y van a llegar las siguientes generaciones y queremos dejarles una parroquia hermosa en homenaje a nuestro Padre amoroso, a Cristo. Por eso agradezco a todas las personas que nos están ayudando a continuar en la restauración del retablo, que no es nada fácil, no es nada económico, pero es una obra de arte que tenemos que dejar para las siguientes generaciones. También a quienes nos están ayudando para la restauración del órgano monumental y de la pintura de Cristo que desciende a los infiernos. Hemos recibido de otras generaciones arte, hay que dejar también de esta generación a las que vienen arte, porque creo que seríamos no agradecidos si solamente recibimos y no dejamos cosas hermosas a las siguientes generaciones. Que Dios recompense a todos los que nos ayudan, especialmente a ustedes que nos ayudan también siguiendo esta transmisión. Y gracias a todos porque el próximo día 24 estarán haciendo una oración por mí al celebrar estos 43 años de sacerdocio.
Gracias y que Dios les bendiga. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz a llevar la buena noticia a nuestros hermanos. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Regina Celi letare, alleluia, qui aquet meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deus. Amigas, amigos, antes de escuchar el cuento, muy brevemente, grabé este video para darle las gracias por sus oraciones, por su preocupación y por sus mensajes ante lo que acabo de vivir. Como ustedes saben, me tuve que internar, me tuve que anestesiar para un estudio, y en este estudio se vio la necesidad de hacer una operación que afortunadamente resultó toda maravillosamente. Evidentemente que en este momento estoy en la parte postoperatoria, la recuperación, el descanso hasta cierta parte, porque también tengo que seguir trabajando en la evangelización. Sigo las instrucciones del médico, pero también sigo trabajando para hacer que el evangelio, la cultura, la fe cristiana llegue cada vez más a más personas. De verdad, agradezco su preocupación, su oración, y síganla haciendo para que pronto me restablezca y continuemos con esta transmisión de la Santa Misa y con muchas cosas más. Que Dios les bendiga. Y ahora vamos con el cuento. Ayudando a caminar y a crecer. Todos los niños se llenaron de alegría cuando oyeron el timbre que indicaba la hora del recreo. Cuando la maestra les dijo que podían salir al jardín o al patio, los niños más pequeños de la primaria tomaron sus bolsas con alimentos y salieron corriendo. Jaimito corrió hacia el patio mientras gritaba a sus compañeros: ¡A que no me alcanzan! Carlitos aceleró el paso para alcanzarlo y le advirtió: ¡Si te alcanzo, te quito tu torta! De pronto Carlitos se tropezó y cayó al piso. ¡Ay! Jaimito paró su carrera y se acercó a ayudar al caído. ¿Qué te pasó? ¿Te golpeaste? ¿Estás bien? Carlitos se levantó adolorido y mientras se sobaba un poco las rodillas, le contestó: Me dolió un poco, pero afortunadamente no me raspé ni me hice daño. Jaimito observó con atención el lugar y le dijo: No veo ninguna piedra, no hay hoyos o escalones. ¿Con qué te tropezaste? Carlitos también observó el lugar y no encontró ninguna causa aparente para su caída. Viendo que todo estaba bien, los niños volvieron a correr. Pero al poco tiempo el pequeño Carlos se volvió a caer. En esta ocasión se raspó una rodilla y esto lo hizo llorar un poco. Cuando se calmó, dijo: No entiendo por qué me volví a caer. Jaimito volvió a observar el patio de la escuela y no descubrió nada que pudiera ocasionar un tropiezo. Pero pronto descubrió la causa de la caída. Carlitos tenía desatadas las agujetas de sus zapatos. Entonces le dijo inmediatamente a su amigo: Te tropezaste 2 veces porque pisaste tus agujetas. Las agujetas desatadas son un peligro y nos pueden hacer caer. Por eso mi mamá siempre me recuerda el cuidado que tengo que poner en ellas. Para solucionar el problema, Jaimito le pidió a Carlitos que se amarrara sus agujetas.
Pero de improviso y sin razón alguna, Carlitos empezó a llorar más fuerte. Jaime se sorprendió y preguntó: ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te pusiste tan triste de repente? Con mucha pena y tristeza, Carlitos le confesó: No sé amarrarme las agujetas porque mi mamá no me ha enseñado. Jaimito se admiró por esas palabras y le preguntó: ¿Por qué no te ha enseñado? ¿Acaso no te quiere? Mi mamá dice que me quiere mucho y para que yo no sufra va a hacer todas las cosas por mí. Por eso ella siempre me abrocha los zapatos, siempre recoge mi plato de la mesa y lo lava, siempre me viste, siempre me volea los zapatos, siempre tiende mi cama y hasta me hace la tarea. Al escuchar estas palabras, el pequeño Jaime se confundió y le surgió una duda. ¿Quién tenía la razón? ¿La mamá de Carlitos o la suya? Mi mamá piensa muy distinto que la tuya. Me hace atarme las agujetas. Después de comer me pide que recoja mi plato de la mesa y que lo lave. Antes me ayudaba a vestirme, pero ahora solo me acompaña mientras yo me visto. Antes me ayudaba a volar mis zapatos, pero después de enseñarme a hacerlo ya no los volea por mí. También me pide que yo tienda mi cama. Y nunca de los nunca ha hecho la tarea por mí. Mientras Jaimito decía estas cosas, pensó que quizás su mamá no lo amaba suficiente. Llegó a pensar que la mamá de Carlitos actuaba mejor que la suya. Cuando terminó la hora del recreo, los dos niños regresaron al salón con una herida. Carlitos con una herida en la rodilla que pudo ser curada por su maestra. En cambio, Jaimito con una herida en su pensamiento porque estaba dudando del amor de su mamá. Cuando el pequeño Jaime regresó a su casa, le comentó a su mamá que Carlitos se había caído por tener sueltas las agujetas. Sin sospechar de las dudas de Jaimito, su mamá le dijo: No, yo no quiero que te vayas a lastimar por algo así. Por eso te enseñé a amarrarte las agujetas, para que cuando yo no esté cerca de ti, tú puedas hacerlo y no te tropieces con ellas. Así no te lastimarás nunca. Si la mamá de Carlitos le hubiera enseñado a atar sus agujetas, ese niño no sufriría cuando ella no está cerca de él porque sabría hacer las cosas por sí mismo. Yo no quiero que tú sufras. Por eso no solo te he enseñado a amarrarte los zapatos, sino también a vestirte solo, a bolear tus zapatos, a tender tu cama y a ser responsable con tu tarea. Aunque eres pequeño, hay muchas cosas que puedes hacer. Cuando eras más pequeñito, tu papá y yo hacíamos todo por ti porque no podías hacerlo. Pero ahora tenemos que enseñarte las cosas para que al aprenderlas te vayas haciendo independiente. Jaimito interrumpió: ¿Y por qué lo hacen? Porque te amamos y queremos lo mejor para ti. Lo mejor no es que nosotros hagamos todo por ti, sino que tú aprendas a hacerlo para que te sientas orgulloso de ti mismo y aprendas a enfrentarte a la vida. Ahora estamos contigo, pero llegará un momento en el que no lo estemos. Puede ser que cuando seas grande vayas a vivir a otro país o que nosotros muramos. No queremos que sufras por nuestra causa. Queremos que seas independiente, libre y que tengas orgullo de ti mismo. Con aquellas palabras el niño entendió perfectamente que sus padres sí lo amaban y comprendió algo más importante, que tenían confianza en él, porque le permitían ir haciendo las cosas por sí mismo, aunque al inicio no resultaran perfectas. Jaimito comprendió también que las cosas eran muy distintas en la casa de Carlitos, porque sus padres pensaban que haciendo las cosas por él le evitarían problemas, pero no era así. Lo estaban haciendo tan dependiente que ni siquiera había aprendido a amarrar sus agujetas. Si sus padres seguían actuando así, en lugar de ayudarlo, lo harían caer muchas veces. Además, el niño no sentiría confianza en sí mismo. Por eso, Jaimito decidió platicar de esto con Carlitos y sus papás para arreglar las cosas. Después de la conversación, Carlito les dijo a sus papás: Queridos papás, yo sé que me quieren mucho, pero si hacen todo por mí, nunca me ayudarán a crecer, nunca me haré responsable y nunca me sentiré orgulloso de lo que hago. Afortunadamente ellos comprendieron que amar a alguien no significa hacerle todas sus cosas ni resolverle todos sus problemas, sino ayudarle a que aprenda a salir adelante por sí mismo. El domingo siguiente, cuando las familias asistieron a la misa, escucharon el texto del Evangelio sobre la ascensión de Cristo al cielo. Al escucharlo, se dieron cuenta que Cristo había enseñado a sus discípulos todo lo necesario para que ellos continuaran la misión que Él había iniciado. Los hizo crecer y madurar,
y cuando los vio listos, decidió desaparecer físicamente para que ellos continuaran su obra. Con esto se demostraba que Dios confiaba en los hombres y que Él era como un gran maestro que enseñaba a sus discípulos a ser independientes. Aquí en Jerusalén, en Notre Dame de Jerusalén, se muestra una exposición sobre la sábana santa. Vamos a entrar para ver brevemente de qué se trata. Tiene una pregunta inicialmente: ¿quién es el hombre de la sábana? Y tiene después una introducción histórica recordándonos los caminos por los que pasa la sábana santa en un momento determinado. Desde Jerusalén en el año 33 pasaría hacia Edesa en el año 544, llegaría a Constantinopla en el 944 y hasta el 1204, en que Constantinopla tiene problemas, viaja entonces hasta Atenas. Desde ahí se desconoce su paradero hasta que va a aparecer después en Lirey en 1354, pasa por Chambéry y finalmente llega a Turín en 1578. Es un poquito la información en cuanto a la parte histórica por donde pasa la sábana santa. Después vienen algunos dibujos grabados que hablan de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es bajado de la cruz, puesto en los brazos de su madre para la sepultura, como se ven en algunas, digamos, imágenes artísticas. Y después nos muestra también otra imagen, después de mostrarnos que el Papa Benedicto y otros papas la han venerado, nos muestra aquí por qué la sábana es tan importante, porque tiene el cuerpo de una persona tanto del frente como de la espalda, como se muestra aquí en esta pintura. ¿Por qué? Porque a los difuntos se les colocaba de esta manera. Se colocaba la sábana, después el cuerpo y después nuevamente la sábana para cubrir. Muestra también aquí algunos daños que tuvo la sábana lamentablemente durante el incendio que tuvo ya estando en Europa, y cómo algunas mujeres especialistas lograron hacer algunos parches, como se ve ahí. Están las mujeres tratando de hacer estos parches en la parte que lamentablemente sufrió quemaduras la sábana. Aquí volvemos a ver nuevamente cómo se colocaba la sábana en los difuntos, y aquí podemos ver por esta razón la sábana tendría grabada tanto la parte frontal como la parte trasera. Aquí encontramos ya entonces la sábana, de tal manera que en la sábana así es como se ve el rostro, pero le tomaron un negativo, una fotografía, y resulta que en el negativo de la fotografía apareció así, como si fuera en positivo el rostro. Y de esta manera se hizo lo mismo en toda la sábana, de tal manera que la sábana real es la que vemos en blanco y a la derecha sería la que se ve negro, como si fuera un positivo. Curiosamente el positivo, el original es este, pero al tomarle la fotografía y ponerle negativo se ve así, como si fuera realmente el cuerpo de una persona sin ningún problema. Los triángulos que se ven aquí son precisamente los daños que se hicieron cuando se quemó la sábana, y así como vemos el frente de la sábana, aquí vemos cómo aparece en la parte trasera. Aquí podemos ver lo que sería la cabeza, la nuca y una gran cantidad de latigazos, de huellas de látigo, tanto en la espalda como en las pantorrillas. Continúa la exposición
después de mostrarnos una imagen más grande, vean qué interesante cómo se ven que estuvieron puestas las manos una sobre otra. Esa parte blanca sería la parte de las muñecas donde estuvo los clavos, es decir, que Cristo no fue crucificado en las palmas de las manos, sino en las muñecas. Un dato muy interesante. Vamos subiendo y aquí se vuelve a mostrar el rostro de Cristo. Continúa la exposición por esta parte. Y aquí es una zona donde se explica a las personas que, de acuerdo a la prueba de carbono 14, se distinguieron algunos elementos que, por ejemplo, venían de plantas, de polen, de animales de aquella época. Muy interesante, pero lo más interesante es aquí este modelado que se ha sacado de la sábana, es decir, de acuerdo a la sábana, así estaban los pies, con la crucifixión, los clavos, heridas también en las rodillas. Vemos aquí huellas de los flagelos, que eran como pelotas de plomo con ganchos que estaban agarradas a espacios de piel, tiras de piel, y aquí vemos cómo se encontraría la marca de los clavos más en las muñecas que en las manos. Más huellas, como pueden ver aquí, de estos azotes de los soldados en distintas partes, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Aparece también en la sábana la apertura del costado, y así es como esta imagen nos permite imaginar cómo estaba el cuerpo de Cristo en el momento de ser puesto en la tumba sobre la sábana. La cabeza está un poco levantada, si se dan cuenta, porque se solía poner alguna especie como de almohada para levantar la cabeza y de esta manera tener el cuerpo mucho mejor. Hubo un estudio que mostró, haciendo en forma tridimensional la sábana, y este fue el resultado. De tal manera que gracias a ese estudio se pudo sacar también este modelado tan importante, tan interesante que acabamos de ver. Y aquí se ven algunos elementos más para comprender cómo fue la crucifixión. De acuerdo a la cabeza y a las huellas de la cabeza, así fue la corona de espinas que tuvo Cristo. No solamente una corona en forma de anillo, sino totalmente como si fuera un casco. Así lo revelan las huellas en la sábana, como podemos ver aquí, las heridas en toda la nuca, aquí lo mostrarían, una gran cantidad de huellas. Estos son los instrumentos que sirvieron para azotar a Cristo. Como pueden ver, precisamente tenía esas bolitas marcadas en el cuerpo porque estas bolas golpeaban fuertemente la piel. Y había otro flagelo que estaba hecho con huesos, como ven ahí, que al golpear la piel también la desgarraban fuertemente. Imagínense la gran cantidad de azotes que tuvo. Y de acuerdo a este otro acercamiento de la sábana, nos damos cuenta la cantidad, todos estos puntos reflejan los azotes, los flagelos que recibió Cristo, tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Así se ven en la sábana. Y aquí tenemos un acercamiento ya a una réplica
de la sábana santa en tamaño natural. Aquí sería en tamaño natural la réplica de la sábana santa que se conserva en Turín y que solamente se muestra en determinados días especiales porque necesita una temperatura especial. Me acerco para que vean aquí lo que sería, tratando de que no nos refleje mucho, lo que sería el rostro. Refleja mucho el vidrio, pero bueno, creo que a lo mejor de lejos se alcanzará a ver mejor, y si no, aquí en esta parte de aquí podemos ver el rostro, el pecho, las manos cruzadas y lo que serían las piernas y los pies. Y del otro lado, la nuca, que está llena, como pueden ver, al igual que aquí la frente, de una gran cantidad de heridas por la corona de espinas, la gran cantidad de azotes, tanto en los brazos como en la espalda, y también en todo lo que serían las piernas, causadas por el látigo. Aquí vemos también la forma en la que el cuerpo habría estado en la cruz, teniendo que bajarse para poder soportar el peso en los pies, y el lugar donde se colocaron los clavos en las manos para que no se desgarraran, porque si las hubieran puesto en la palma de las manos hubieran desgarrado. En cambio, al colocarlas en estas falanges, creo que se llaman, entre hueso y hueso, podía quedar mucho más fácil. Y algunas teorías hablan de que había estado crucificado de esta manera. Otras teorías hablan de esta manera. Y estos serían los clavos que, de acuerdo a la sábana, el tamaño, habría tenido el cuerpo del crucificado. Clavos bastante grandes, como pueden ver. Y finalmente, cuando muestra la parte del costado que se atravesó, del cual sale sangre y agua, aquí muestra cómo habría entrado la lanza y cómo en esta parte donde se guardan ciertos líquidos es la que habría tocado la lanza para que hubiera salido sangre y agua. Y de esta manera, pues concluimos nosotros la visita a esta exposición sumamente interesante, valiosa, que terminaría con esta lupa. No sé exactamente para qué sería. A ver, vamos a ver. No alcanzo a entender. Sí, ya entendí. Lo que pasa es que se pusieron sobre los ojos unas monedas. Se acostumbraba a poner monedas en los ojos para cerrarlos, y estas monedas son estas que vemos ahí, y de acuerdo a la sábana también, aunque se movieron estas monedas, le pusieron a Cristo una de un lado y otra del otro. Es lo que no alcanzaba a ver en esta lupa, pero ya aquí estamos viendo las réplicas de las dos monedas que pusieron en sus ojos. Bueno, como ven, sumamente interesante la exposición, y agradecemos el poder haber estado aquí, y agradecemos también a este albergue Notre Dame de Jerusalén el que nos permita haber estado aquí. Esto no lo había visto, me sirve muy bien porque así es como era el Santo Sepulcro. Vamos a explicarles. Esta era la puerta del sepulcro, y el sepulcro se cerraría con una piedra que rodaba hacia esta parte y por lo tanto cerraba la puerta, una piedra muy pesada. ¿Qué había dentro del sepulcro? Imagínense, aquí estamos viendo el sepulcro desde afuera, así sería. La piedra es esta que se ha rodado para cerrarlo, y estando dentro el sepulcro, ahí estaríamos viendo desde fuera, y viendo el sepulcro por dentro, primero se entraba a una primera cámara,
donde se preparaba el cuerpo del difunto especialmente, y luego finalmente se llegaba ya al lugar donde se colocaba el cuerpo en esta parte de aquí. De hecho, si vemos en el Santo Sepulcro, la gente, aunque ha cambiado todo y todo esto se cortó la piedra en tiempo de Constantino para hacer todo aquí alrededor una enorme basílica, y actualmente hay una especie como de relicario. Uno entra al Santo Sepulcro aquí, y este es lo que se conocería como la Sala del Ángel, donde el ángel anunció a las mujeres que Cristo no estaba ahí, que había resucitado, y aquí habría estado el cuerpo. Y es donde entra la gente precisamente, y donde venera el lugar del sepulcro de Cristo. Bueno, yo creo que más clara a esta idea de cómo fue la sepultura de Cristo no es posible, y como les repito, agradecemos a este lugar que nos haya puesto esta exposición, y te agradezco a ti que hayas visto este video, que te ayude a valorar más cómo fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura, pero lo más importante, que Cristo no quedó en la tumba, sino que Cristo resucitó. Dale like al video y recomiéndalo a otras personas para que lo vean. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete por favor.